Creo firmemente en que si lo crees, lo creas. Sin embargo, agosto y septiembre fueron meses duros para mi país. Los problemas políticos y económicos se tradujeron en un malestar colectivo que golpeó fuertemente nuestra estabilidad. Por lo que decidimos escaparnos de la realidad y hacer un viaje familiar por carretera recorriendo Venezuela. Y quiero que tú también me acompañes en esta nueva aventura. Te voy a mostrar sin filtros a Venezuela. Desde mi lente documento mucho de la verdad de ser un viajero por Venezuela y de todo lo que podrás encontrarte en mi país. Pasamos Caracas. Así ahorita estamos en una estación de gasolina tratando de llenar gas, pero resulta que ahora no hay para llenar gas en ninguna parte. Pero bueno, así está la cosa. Es sorprendente ver lo afectadas que se ven las estructuras, incluso algunas no tienen ni 2 años y el deterioro es notorio. Al salir de Valencia y de Caracas se nota la falta de mantenimiento tanto de las estructuras como de la vía pública. Sin embargo, la naturaleza no deja de ser impresionante, es como magia. Me encanta ver la naturaleza en Venezuela. Buenas mi gente hermosa, bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar en Barcelona, Anzoátegui. Aquí viene una de mis tías y también me encanta recorrerlo porque está muy cerquita de Sucre, que es la tierra natal de mi mami. Entonces vamos a estar conociendo primero aquí la Plaza Bolívar. Claramente uno no ha visitado una ciudad, un pueblo, si no ha cruzado por su Plaza Bolívar. Por cierto, olvidé decirles que vengo acompañadísima de mi gata Nala y mis compañeros de viaje favoritos, mi papi, saludos papá, y mi mami. Estamos en la Casa Fuerte, vamos a averiguar qué es esta Casa Fuerte. Wow, miren. Bicentenario de la batalla de la Casa Fuerte, rinde tributo y reconocimiento merecido a las bravas y bravos combatientes de la patria que en este sitio defendieron heroicamente con su vida el legítimo derecho a ser para siempre un pueblo libre, soberano e independiente de toda dominación extranjera. El doctor Felipe Tamaris, afamado protomédico insigne, maestro del doctor José María Vargas, médico, héroe y mártir en el sacrificio de la libertad por la patria en este histórico bastión. Academia Nacional de Medicina. El claustro de oración. Un lugar donde se encuentra una réplica de la cruz original que sirvió para señalar el lugar donde se iba a construir el monasterio y que según la tradición tenía propiedades milagrosas. Este es un lugar sin duda con muchísima historia y cada lugar tiene su descripción de qué había, cómo era, por qué hacían. Por ejemplo, allá era el altar de la iglesia. Aquí tenemos el Salón de las Banderas. Está muy bonito. Yo no me quiero ni imaginar cuántas cosas pasaron en estos sitios, cuántas personas estuvieron aquí y todas las historias y situaciones que estas paredes esconden y que si pudieran hablar nos echarían unos cuentos maravillosos, estoy segura que sí. Nada más chéquense la dimensión de esta pared, miren mi mano. Y miren el tamaño del muro. ¿Cómo se construyó la Casa Fuerte? El sistema de construcción fue con una técnica de mampostería mixta, piedra, ladrillos, argamosa y tapias, con ráfagas de las mismas mamposterías. Se realiza colocando la piedra sobre piedra sin columnas. Lo que une a estas piedras es una argamasa, mezcla cuyos componentes son cal, arena y agua. Se dice que también agregaban sangre de ganado. La mano de obra utilizada fue la indígena Cumanagoto. Eulalia Burós, esposa del valeroso coronel William Charles, edecán del Libertador. Joven heroína, murió en defensa de su honor cuando las tropas realistas trataron de mancillarla. ¿Cómo vas? ¿Bien? El calor abrasador del mediodía de Anzoátegui fue mucho más fuerte que nosotros y nos hizo buscar refugio en un centro comercial maravilloso. Bienvenidos a Plaza Mayor. Siempre que venimos a Lechería, venimos a Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque me encanta ver los botecitos combinados con las estructuras de las casas y el centro comercial. Cool. Bueno, estas son
Barcelona se llama Paseo de las Plazas y está bien bonito, es chévere, tiene aquí como una pequeña placita, ¿verdad? Y tiene como su caminito y me gusta porque está mucho más abierto que la vez pasada que vinimos el año pasado, o fue, sí, el año pasado. Esto estaba bastante solo y mira, ahorita tiene más tienditas abiertas, me gusta. Nala siempre causando sensación, a donde llegara todo el mundo tenía que verla y hablarle y saber quién era ella, por qué estaba ahí. Miren, esto no es una belleza de centro comercial. Aquí andamos, gente, en lechería. Está haciendo un calor tan heavy, pero tan heavy, que nos acabamos de comer el helado y la mitad del helado se derritió antes de comerlo. El edificio fue concebido y proyectado y construido en todos sus detalles por el ingeniero Daniel Camejo Octavio y el arquitecto Fernando Sandoval Grande, 1995. Contenta mucho ver cómo este centro comercial tiene muchas más vidas que el año pasado que vivimos. De verdad, miren, están muchísimas más tiendas abiertas, hay mucha más gente caminando y bueno, esta lluvia con sol, Venezuela definitivamente. Allá hay un arco iris, qué bello. Entiendo cómo es después de llover hace más calor, o sea, ¿qué es esto? Pero bueno, la estamos pasando bien. Ahora entramos en un supermercado aquí en lechería y básicamente son iguales que en todo el mundo. ¿Qué esperaban que le dijera? Los refris. Uy, pastelería, lo que yo amo. Aquí no necesito el helado. Y para las mascotas tienen también un carrito especial porque es pet friendly, eso me encantó. Mira. Ah, esta es el bodegón, déjame ampliar toma. Está chévere. Y luego cuando la subes, giras a la derecha. Aquí estamos en el McDonald's comiéndonos un helado, pero miren lo rápido que se derrite. Que el calor está insoportable. McDonald's. Wow, gente, fan del helado desmantecado. Es el segundo helado que me como en menos de una hora, pero es que el calor está insoportable. Bajo el sol y seguimos recorriendo un poco más de lechería, nos fuimos al malecón a ver cómo la gente disfrutaba de un día de playa. Yo estaba con el traje de baño lista para sumergirme, sin embargo el olor del mar no terminó de convencernos y decidimos ir a conocer el Morro, que también nos han recomendado muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios, llévense su basura. Bienvenidos a Playa Cangrejo. Espero que todos estén viendo lo mismo que estoy viendo yo. Que yo no lo soporto. No lo soporto. No lo soporto, no lo soporto. Aquí estamos frente al restaurante Cangrejo, que tiene como patio trasero esta hermosura de playa que se llama también Cangrejo. Está espectacular con estas vistas, el solcito, bello, bello. Playa Cangrejo quedaba en la vía hacia el Morro y nos detuvimos porque yo dije, desde aquí tiene que tener unas vistas hacia el Morro y tal cual, espectaculares. Luego seguimos subiendo al Morro y nos encontramos con unas vistas de la ciudad demasiado bellas. Y llegamos al malecón. ¡Qué bello! Síguele viendo esta super vista. Entramos en el mirador El Morro aquí en Barcelona, Anzoátegui. Está espectacular, tiene una vista hermosa, de la cual les voy a enseñar las fotos en un ratito. Miren esto, me encanta. Vamos a montarnos ahí, pues. Háblate. Estás ahorrando. Estoy ahorrando. Ajá. Ay, qué loqui. Ay, ñañaña, me encanta. Ahora nos van a acompañar a mis papis, a Nala y a mí, a ver el atardecer, que se ve demasiado bello. Así que acompáñennos.
Yo estaba hipnotizada con los parapentes. Yo decía, Dios mío, yo tengo que montarme allí. Pero sin embargo, costaba $50 el recorrido de 15 a 20 minutos. Y yo dije, mira, esos $50, estamos comenzando el viaje, uno no sabe qué pueda pasar. ¡Qué chulo! Más voy avanzando. Mejor vamos a ahorrarlos y a ver qué se nos presenta en el camino. Pero yo quería. Mientras veía este atardecer, yo solamente pensaba en lo agradecida que estaba con la vida, con el universo, con Dios, por darme la oportunidad de estar allí presente con gente que amo. Y aunque las cosas no estén saliendo como quiero, ni en el momento en que quiero, salir de nuestra zona de confort y de nuestra realidad siempre nos va a brindar la oportunidad de ver las cosas de diferente perspectiva, encontrar soluciones a los problemas. Y seguimos viendo un poquito más de Anzoátegui, nos fuimos hasta el malecón y nos comimos un heladito. Entonces me apagó el teléfono y dije, ¿sabes qué? Es hora de irnos a casa porque estamos desde las 6 de la mañana en carretera y ya estamos muy agotados. Al llegar a casa de mi tía nos encontramos con que nos había hecho un pollo delicioso, fue la cena perfecta y caímos rendidos para seguirles mostrando más del oriente de mi país. Espero que por favor se suscriban, le den like, dejen su comentario, es totalmente gratis. Con eso hacemos, nos unan más compañeros de viaje. Gracias, nos vemos, cuídense mucho.